felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. Ya de regreso aquí en mi tierra linda, en mi tierra, en esta Nicaragua. Nicaragua que todos queremos y deseamos lo mejor para ella. Aquí de regreso en Nicaragua, donde seguimos ganando esta lucha por la libertad, por democracia, por institucionalidad, por Estado de Derecho, por justicia, para que todos los nicaragüenses seamos iguales, independientemente de nuestra ideología política, para que aquí no haya ciudadanos de primera clase y de segunda clase, sino que seamos toda una familia nicaragüense luchando contra el que debería ser nuestro verdadero enemigo, que es la pobreza y la miseria que sigue acosando a este pueblo, desgraciadamente. Estamos hoy, el día de hoy, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, solo que esta vez a la inversa. Ya el doctor Aguirre Sacasa ya está por el lado de Washington, en los Estados Unidos, y vamos a estar hablando con él alrededor de cómo ven, ya estamos en los días de que en cualquier momento pueden ser aprobadas las sanciones contra el gobierno del presidente Ortega y la aprobación también de la Magnitsky-Nica, donde sancionaría directamente a funcionarios y a personalidades que estén involucrados en actos no legales. Vamos a estar hablando con esto alrededor con el doctor Aguirre Sacasa, vamos a estar hablando con él alrededor del impacto que pueda tener las declaraciones de la funcionaria del Banco Central, donde ya declaró ante el Senado de los Estados Unidos, dio su declaración, donde involucra directamente o hace responsable directamente a doña Rosario Murillo por las acciones fuertes, por el ordenamiento de la masacre que se dio en abril, donde según esta funcionaria la orden fue denle con todo. ¿Qué impacto va a tener esto allá? ¿Qué impacto va a tener con los organismos multilaterales? Las declaraciones de que el presidente del Banco Central está dando cifras falsas, está maquillando los números, prácticamente quitándole cualquier credibilidad que hubiera tenido o tiene el Banco Central. ¿Qué impacto va a tener esto en los organismos multilaterales? Voy a estarle preguntando esto al doctor Aguirre Sacasa. Antes de entrar con él, hombre, hoy cumple 7 meses desde que fue asesinado el periodista Ángel Gaona. El juicio que se le dieron a sus supuestos asesinos de la misma familia dice que no fueron los que mataron. Y así cada día que pasa vemos el Estado de Derecho, la institucionalidad, las leyes, cómo son pisoteadas en este país. Una en este viaje que hice, que, hombre, primero quiero agradecer a toda la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos por el enorme cariño, la amistad, sus bendiciones, sus oraciones y apoyo que me dieron en este viaje. Hay un enorme compromiso de la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos, la diáspora nica, por ayudar, por buscarle una solución a esta crisis que estamos viviendo, por hacer lo que puedan hacer dentro de los problemas que puedan tener ellos allá, dentro de su trabajo, compromiso, etcétera. Pero sí hay una enorme voluntad, un enorme espíritu, una enorme valentía, un enorme compromiso y solidaridad con todo el pueblo de Nicaragua. Platicando con ellos decía yo, hace años, diría décadas, desde que no hay una unión, una unidad entre
los nicaragüenses aquí en Nicaragua y los nicaragüenses en el exilio. Hasta eso le está saliendo el tiro por la culata al gobierno del presidente Ortega, porque los nicaragüenses, la comunidad nicaragüense en el exilio y la comunidad nicaragüense aquí en Nicaragua nunca han estado tan unidos como están ahora. Ahí poniendo diferencias ideológicas a un lado y claramente enfocado en buscar una solución cívica y pacífica. Porque también quedó bien claro en este viaje que estuve, que aunque hay algunas cabezas calientes que andan buscando otro tipo de soluciones, la mayoría casi absoluta rechaza cualquier otra solución que no sea cívica y pacífica para lo que estamos viviendo y esta lucha que estamos viviendo, esta revolución que estamos teniendo nosotros aquí en Nicaragua, donde todos somos historia, donde todos estamos haciendo historia. Así que mi agradecimiento, mi admiración y mi respeto a la comunidad nicaragüense en el exilio. Y para terminar, aquí en Nicaragua, hombre, qué barbaridad, qué enorme habilidad para autodestruirse y autohacerse daño tienen los partidos políticos que supuestamente son de oposición. Ya nuevamente la oposición, el país, los nicaragüenses, nos quedamos sin un partido político que tenga la credibilidad y que se merezca el respeto de todos nosotros. Ciudadanos por la Libertad, que era una última esperanza que había, igual que el PLC, que había una enorme esperanza de que hicieran lo correcto, se prestaron al juego. Le dieron más importancia a una personería jurídica que no vale nada, mientras no haya un proceso electoral transparente donde se respete la verdadera voluntad del pueblo de Nicaragua. Esa personería jurídica no sirve para nada más que una licencia para que le den un hueso, para que le den mendigas, para que le asignen puestos. Prefieren eso, a pesar de que se están prestando a tratar de legitimar, lo cual nunca van a poder. Otra, peor aún, tratar de vender la imagen de que todo está normal en este país, lo que nadie se cree tampoco. Ahí están, ahí escribieron su candidato para las elecciones, para las asignaciones regionales en la costa atlántica. Nuevamente el pueblo va a repudiarlo. La mayoría de los nicaragüenses que no simpatizamos con el gobierno lo va a repudiar. Porque ustedes se están prestando. Ustedes se han vuelto cómplices de todo lo que está pasando en este país al prestarse a ese juego. Lástima. Y yo esperaría que, y estoy seguro porque ayer me avisaron varios, que van a empezar a haber renuncias a ser afiliados a este partido. Porque no solo los dirigentes, que son los que tienen la mayor responsabilidad, pero todo aquel que esté afiliado a este partido, mientras siga haciendo esta jugareta, también es responsable. Igual que lleva ahora a la Alianza Cívica por la Justicia, que invitó a Ciudadanos por la Libertad a que se integraran, a separarlos ahora. No puede estar los Ciudadanos por la Libertad ser parte de la Alianza Cívica por la Justicia y prestándose al juego del gobierno. El mismo COSEP, que ha estado recibiendo enormes presiones, amenazas, para que se siente a dialogar con el gobierno, para que se siente con el gobierno a ver las supuestas amenazas, problemas y trabas que hay,
que el mismo gobierno le está poniendo, ha sido bien claro y bien firme. Nosotros no nos sentamos con el gobierno mientras no haya un acuerdo político y no se resuelva la cosa. Bien firme ha estado el COSEP en ese punto. Entonces no puede ser parte de esa alianza, no puede estar al lado de aquello que está mostrando enorme firmeza y convicción, un partido sin vergüenza que se está prestando al juego. Estoy sumamente desilusionado de la gente de Ciudadanos por la Libertad por haber tomado la decisión más fácil. Ya no digamos con todos los amigos que tengo del Partido Liberal Constitucionalista, que esta era una manera de reivindicarse. Pero en fin, vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a hacer esta receta súper fácil. Paso número 2. ¡Hala! ¡Uy! ¡Ah, delicioso! ¿Qué? No. No. ¡Carga! ¡Uy! Esta Navidad disfruta YouTube gratis con LTE sin consumir tus megas. Activa tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan postpago. Movistar, elegí todo. Denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor Sacasa, bienvenido nuevamente a este programa, solo que ahora al inverso, usted por allá y yo por aquí. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a tu patria y muchas felicidades por todos esos videos que mandabas de tus entrevistas, no solo con las dos conferencias, sino que con periodistas importantes latinoamericanos de CNN y otros medios. Hace un poco más de una semana, Jaime, yo estaba en Nicaragua en el estudio de 100% de Noticias entrevistando
entrevistándote a vos, que estabas en Washington, y ahora la situación regresa un poco a la normalidad. Vos estás allá entrevistándome a mí acá. Y yo quisiera empezar, Jaime, con unas reflexiones sobre 2 o 3 temitas y después pasamos a la parte de la entrevista, pues, de los temas que vos tocaste. Primero, Jaime, esta mañana amaneció el precio del petróleo a $54.48. Y hace más o menos un mes, Jaime, estaba, ¿te acordás?, a $76 el barril de petróleo. O sea que en un mes ha bajado más de un 20%. Ahora esta mañana en los Estados Unidos el precio de un galón de gasolina amaneció, el precio promedio, en $2.62. Y en las últimas 4 semanas el precio del galón en los Estados Unidos ha bajado 25 centavos dólar, que es equivalente a 8 córdobas. Ahora, en Nicaragua el precio de la gasolina anda acercándose siempre a los $4 y hay una brecha de $1.33 entre lo que nosotros pagamos allá y lo que los norteamericanos pagan acá. Entonces la pregunta que yo te hago a vos es cómo se explica esa diferencia, porque lo que está bien claro, Jaime, es que no ha habido una reducción ni cerca a los 8 córdobas por galón que deberíamos haber tenido para mantener siempre la misma brecha amplia que existe entre Nicaragua y los Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto, ayer se anunciaron ya los últimos resultados de las elecciones de medio mandato. Y lo más interesante que quería compartir con los televidentes es que la diferencia entre el número de personas que votaron para candidatos demócratas y aquellos que votaron por los republicanos fue 8,8 millones de votos. Es decir, es el margen de victoria, el que han tenido los demócratas en voto popular más grande en la historia de las elecciones de medio mandato norteamericano. Y pareciera que los demócratas van a acercarse a 40 escaños más de lo que tuvieron en el Parlamento actual a partir del 3 de enero, cuando se juramentan los nuevos senadores y los nuevos diputados. O sea que ya sabemos que va a haber ahora en los Estados Unidos una suerte de cohabitación política entre la Casa Blanca, que controla el Partido Republicano y específicamente el presidente Trump, el Senado, en donde los republicanos aumentaron en 2 los escaños que tienen, pues, o sea que tienen una mayoría más cómoda ellos allí, y ahora la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, con una mayoría sólida, amplia, demócrata, ¿verdad? O sea que habrá, como te acabo de decir, una cohabitación. Y el tercer punto, Jaime, es que he estado observando el actuar del nuevo embajador Sullivan de los Estados Unidos en Nicaragua. Vi yo y muchos nicaragüenses a través del internet un video en donde él se le presenta al pueblo de Nicaragua. Después de eso lo vimos asistir a una misa en la catedral celebrada por el obispo auxiliar Silvio Báez. Y más recientemente, ayer vi unas fotografías de la embajada norteamericana en donde está el embajador Sullivan comiendo un almuerzo, me imagino yo, de Día de Acción de Gracia anticipado con jóvenes nicaragüenses. Entonces yo creo, Jaime, que es importante estar consciente de los mensajes que yo creo que él le quiere mandar a nuestro país a través de su actuar. Y el primer mensaje, creo yo, es que está queriendo respaldar a la Iglesia Católica en este momento en donde está siendo atacada fuertemente por el gobierno, ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que el embajador Sullivan nos está diciendo que a pesar de las difíciles, por no decir malas relaciones en este momento
entre el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno de Donald Trump aquí en los Estados Unidos, las relaciones pueblo a pueblo siguen siendo, desde el punto de vista norteamericano, muy estrechas, muy positivas. O sea que él está manejando un discurso en donde, por un lado, está las relaciones con el gobierno, que como te acabo de decir, están difíciles, están pasando por momentos muy difíciles, y relaciones con el pueblo de Nicaragua, en donde los Estados Unidos está expresando su solidaridad total con el pueblo de Nicaragua. Esos eran tres pensamientos que quería compartir con los televidentes y con vos, Jaime. Bueno, lo primero, lo del petróleo, ya creo que seguimos siendo los únicos programas que toca, y sobre todo usted que toca ese tema. Ya la gente está cansada de preguntar el por qué y el reclamar, que nunca nos deberíamos de cansar. Y ya sabemos que esa es la plata, esta es la caja chica, esa es la nueva caja chica del gobierno, del presidente Ortega, para compensar la plata que está dejando de perder de Venezuela. Nosotros somos los chanchos, somos los que estamos pagando ese plato. Esa diferencia, ¿para dónde va? Va para la pareja presidencial. Eso es voz populi, todo el mundo lo sabe. Nadie lo puede probar, pero todo el mundo lo sabe. Ya ni nuestro buen amigo Alfredo Cuadra sale justificando ya la vez pasada, bueno, que anda viajando mucho Alfredo, ¿verdad? No he podido platicar con él alrededor de este tema, para ver si me justifica ahora esa enorme diferencia de los $2. Y con el embajador, pues yo estaba allá cuando él vino, así que no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí definitivamente que él haya asistido a una misa dada por Monseñor Báez es un respaldo directo a la iglesia y a Monseñor Báez. Sobre todo en una campaña enorme que está haciendo el gobierno alrededor de recoger firmas para expulsar, para que el Vaticano se lleve de Nicaragua a Monseñor Báez. Algo que veo muy difícil que se logre hacer, y que por más que recoja firmas, que debería de empezar otro movimiento a recoger firmas para lo contrario, para respaldar a Monseñor Báez. Pero sí, yo creo que ese es un respaldo directo a Monseñor Báez. Que hay una situación, platicando hace unos días con un amigo mío, sandinista, de la línea dura, y siempre nos respetamos nuestras diferencias ideológicas. En realidad, el sandinista de la línea dura no quieren a Monseñor Báez. Ven a Monseñor Báez y a Monseñor Mata y a Monseñor Álvarez como un enemigo. Fuertemente lo ven como un enemigo. Y uno cuando hablaba con el amigo mío, se sentía en la voz que realmente había un enchichamiento y un resentimiento hacia Monseñor Báez, desde mi punto de vista injustificado, pero desde el punto de vista de él, realmente hay odio hacia Monseñor Báez, ¿verdad? En un sector del sandinismo. Doctor Aguirre. Sí, mira, Jaime, hay un problema en la referencia. Decirle a los muchachos técnicos que estoy oyendo mucho eco, y que regresen por favor la referencia como estaba cuando vos estabas hablando. ¿Ya oyeron ahí a la parte técnica que por favor regrese la referencia como estaba? Sí, porque es difícil entender lo que me estás diciendo a veces, Jaime. Ya, bueno, lo que yo dije es que había odio, que cierta gente en el sandinismo, en ciertos sectores del sandinismo hay odio hacia Monseñor Báez. Sí. Ese es un serio problema que hay que ver cómo hacerlo. Y esa es otra cosa que me preocupa también. Hay un sector del sandinismo, hablando con este amigo mío, que realmente creen que ellos están luchando por su sobrevivencia. Que aquí hay un sector que quiere destruir al sandinismo y lo quiere destruir a todos ellos. O sea, él se siente amenazado. O sea, él dice, es que si no mato, me matan. Y eso creo que hay algo que hay que trabajar en eso.
¿verdad? Porque la realidad de la cosa es que lo que nosotros queremos es una Nicaragua para todos, incluyendo sandinistas, pero con democracia, ¿verdad? Con transparencia, con un verdadero Estado de Derecho para todo el mundo, que no haya ciudadanos de primera clase como son la cúpula del Frente Sandinista y los demás, que somos de segunda y tercera categoría. Pero aquí nadie está luchando por exterminar a ninguna ideología política ni a ningún sector de la población. Estoy totalmente de acuerdo con esa última valoración tuya, Jaime. Yo creo que nadie quiere hacer desaparecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es más, para mí es una de las dos fuertes corrientes políticas en nuestro país. Uno es el liberalismo y el otro es el sandinismo. Pero yo hago una distinción, Jaime, entre el sandinismo, el FSLN por un lado, y después el Carmen o el Ortega Murillismo por otro lado, que tiene secuestrado al partido Frente Sandinista en este momento. Yo estoy convencido, Jaime, que cuando nosotros estábamos viendo marchas de 500,000, de 150,000, de 200,000 ciudadanos en las calles de Managua y en otras ciudades de Nicaragua, que muchísimos de los que estaban marchando eran personas que se consideran sandinistas, miembros del FSLN. La misma funcionaria esta del Banco Central, Ligia Gómez, que dio declaraciones en septiembre en el Congreso norteamericano, que vos lo mencionaste en tu introito, es miembro del Frente Sandinista. Lo que pasa es que ella no se sentía cómodo con la represión que desató el gobierno en contra de los que estaban ejerciendo su derecho constitucional a marchar de una manera pacífica. O sea que yo, como vos, creo que la Nicaragua del futuro tiene que ser democrática, tiene que respetar, tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber elecciones libres, pero libres para todos. Y yo no creo que de ninguna manera se debe tratar de proscribir, por usar esa expresión, al Frente Sandinista como una fuerza viva que es en Nicaragua. ¿Qué tal? Ahora que ya tocó el tema, ¿cuál fue su primera reacción cuando oyó las declaraciones de Ligia Gómez y alrededor de que doña Rosario Murillo es la que tomó control de todo y la orden que dio de denle con todo? ¿Cuál fue su primera reacción y cuál es la reacción que hay en los Estados Unidos, en Washington, alrededor de estas declaraciones? En primer lugar, Jaime, yo creo que enriquecen muchísimo lo que ella reveló a nuestro entendimiento de qué pasó en Nicaragua a partir del 19 de abril y a partir de la decisión de ir con todo contra la población que toma el Carmen y que se le comunica a través de las estructuras políticas del Frente Sandinista a los militantes de ese partido, ¿verdad? Lo que a mí me sorprendió, Jaime, es que estas declaraciones de ellas no fueron reveladas hasta ahora, a mediados de noviembre, cuando ella hace su comparecencia aquí en Washington, creo que fue el 28 de septiembre. Ahora, me llamó mucho la atención el lujo de detalle que da ella, la manera en que ella explica cuál y cómo funcionan las estructuras, digamos, del Frente Sandinista, al menos en Managua, y la manera en que no solo los líderes políticos del danielismo y del orteguismo se alinearon pues con las instrucciones de la vicepresidente, sino que funcionarios de órganos importantes del Estado, como por ejemplo el Banco Central. Eso demuestra que en el último análisis, y esta es una gran diferencia, por cierto, entre el gobierno actual y el que existía, por ejemplo, cuando yo estaba en el gobierno. Por ejemplo, en la Cancillería y en la Embajada donde yo trabajé, nosotros nunca perseguimos a aquellos sandinistas que estaban en el personal. En la Cancillería no corrí a ningún sandinista
Es más, yo sabía que habían sandinistas en la Cancillería, pero siempre y cuando así hicieran ellos bien su trabajo no había problema. Nunca ponía yo, ni poníamos en el gobierno nosotros la bandera roja del liberalismo en los edificios públicos, ni propaganda del partido, ni yo tenía que pedirle contribuciones a los funcionarios de la Cancillería e insistir en que ellos fuesen a manifestaciones que podríamos nosotros, miembros del PLS en ese entonces, tener. O sea que hay un enorme golfo entre la situación ahora que describe la Ligia Gómez y la situación que gozaba Nicaragua entre 1990 y el año 2006. Ahora, no solo presentó pruebas, ¿verdad? Ahí presentó correo electrónico, hay que felicitar la valentía de ella y a Carlos Fernando, su programa, su equipo de esta noche confidencial, ¿verdad? Que se requiere mucha valentía, mucho compromiso haber presentado ese reportaje. Mis felicitaciones al aire a Carlos Fernando y a todo su equipo. Ahora, doctor... Bueno, yo creo que ese fue un periodismo, como siempre, extraordinario, el de Carlos Fernando, y además, como te digo, lo que hace es quitar el velo y permitirnos a nosotros los nicaragüenses ver cómo opera el Frente Sandinista o el orteguismo, el Carmen, como a mí me gusta decirle, e invito a los ciudadanos a reflexionar sobre la situación ahora versus la que existía durante el gobierno de doña Violeta, el doctor Alemán y el ingeniero Bolaño. Ahora, de estas declaraciones de ella, que es funcionaria, ella era funcionaria del Banco Central, y cuando hace la denuncia de que en el Banco Central el señor Ovidio Reyes, además de que dio unas declaraciones de que Ovidio Reyes, digo, un poco despreciando la situación, hablando de los muertos, etcétera, de una manera irrespetuosa, también declaró de que en el Banco Central se está maquillando la cifra y se están mintiendo con la cifra, pues maquillando la verdad. ¿Qué impacto? Usted que fue funcionario de un organismo multilateral, ¿qué impacto va a tener esto en los organismos multilaterales que una funcionaria de este nivel, ¿verdad?, con las pruebas que está presentando y dice que el Banco Central está maquillando la cifra? ¿Qué impacto va a tener esto en estos organismos? Bueno, yo creo que el Fondo Monetario, que es el más importante de las tres IFI para relaciones macroeconómicas con Nicaragua, tuvo la oportunidad de visitar a Nicaragua y de pasar casi una semana sentado con los funcionarios del Banco Central y representantes de la Asamblea que están en la Comisión de Economía, viendo exactamente cuál es la situación económica de Nicaragua, absorbiendo las estadísticas que el Banco Central tenía y a lo mejor utilizando pues los 70 años casi de experiencia que ellos tienen y comparándolo con las cifras que ellos manejan independientemente del Banco Central, viendo cuán realista, cuán fidedigna es la información que el Banco Central le está dando a ellos. El problema ahora, Jaime, en el Banco Central es que hemos visto la dimensión política del Banco Central, hemos visto a una dirigencia del Banco Central que ahora tiene que ser extremadamente cuidadosa con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, porque ambas instituciones tienen la manera, chequeando la información que le da el Banco Central contra datos que son disponibles internacionalmente, y de esa manera ver si es confiable o no lo que el Banco Central está dando a conocer. Pero quiero decirte muy francamente, Jaime, que el Banco Central de Nicaragua, su imagen ha sido perjudicado desde abril para acá. Los intentos del Banco Central de cambiar las reglas del juego, por ejemplo, con el sistema financiero a través de la superintendencia de banco, los cambios que se pretendían introducir sin haber consultado ni siquiera con el sistema financiero, la información que da Ligia Gómez, todo eso pone en tela de duda la veracidad, la transparencia del Banco Central.
Yo creo que esa institución que ha gozado de un enorme prestigio a través de su historia en Nicaragua tiene que hacer un esfuerzo muy especial para restablecer su credibilidad, no solo con las instituciones financieras internacionales, sino que con los agentes económicos y el pueblo de Nicaragua. Pero eso hace prácticamente, doctor, imposible que alguien vaya a comprarle los bonos que está ofreciendo este Estado. Porque ¿cómo puede ir a comprarle los bonos a un gobierno, a un banco central que no te está dando las cifras claras? Y ha sido expuesto y denunciado ante el mundo que está maquillando las cosas. O sea, si antes era difícil por la situación del país, ahora con esta denuncia de que las cifras que está dando el Banco Central no son creíbles, hombre, solo que esté loco vas a comprar a alguien esos bonos. Bueno, mira, Jaime, la verdad es que esa idea de colocar bonos que está incorporado en el presupuesto de 2018 y 2019, yo la veo cada vez menos factible. Hemos visto cómo las agencias crediticias han bajado el rating que tiene Nicaragua. Ahora creo que está BBB negativo con una tendencia negativa, lo cual significa que tiene rango de chatarra y son tildados como altamente especulativos. O sea que solo del punto de vista, digamos, técnico, esos bonos no son atractivos. Y de colocarse se van a tener que colocar a tasas de intereses que serían muy duras para Nicaragua, muy por encima de lo que ha estado pagando en el pasado el gobierno de Nicaragua. Ahora, si a eso le sumamos la manera en que ha quedado disminuido, digamos, el perfil, o no tanto el perfil, sino que la imagen del Banco Central, yo creo que toda posibilidad de colocar a los bonos nicaragüenses en el mercado nacional o internacional ha desaparecido. Mira, yo vi antes de salir de Nicaragua cuánto había logrado colocar en bonos el gobierno de Nicaragua en el pasado reciente, y de los 350 millones de dólares que pretendían ellos colocar en el mercado, habían logrado colocar solo algo como 300 o 400 mil dólares. O sea que ese mecanismo no le va a funcionar al gobierno. Volviendo al área política, usted mencionó al embajador Sullivan, que ya está aquí en Nicaragua. ¿Había alguna expectativa alrededor de que cuando el embajador presentara sus credenciales se le iba a presentar a lo mejor al presidente de la República? Porque el presidente se ha caracterizado en algunos países, él recibe las credenciales en esos actos que hacen, y otras veces ha sido el canciller. Entonces había expectativa de que a lo mejor cuando el presidente y el embajador presentaran sus credenciales, se la presentara al presidente Ortega y hubiera algún tipo de intercambio. No sucedió así. Fue el canciller el que le recibió las credenciales al embajador Sullivan. Eso lo ve como un acto, se puede interesar como un acto, no sé si la palabra no es depreciativo, o un acto como diciéndole un mensaje negativo, pongámosle, para el embajador Sullivan. Mira, Jaime, yo considero que la rapidez con que el embajador Sullivan se reunió y entregó sus cartas credenciales al canciller, literalmente minutos después de haber aterrizado en Managua, refleja un intento por parte del gobierno de mostrar o de tenderle una mano de amistad a través de ese gesto al embajador Sullivan y por ende al gobierno que él representa. Ahora, yo lo que entiendo es que desde hace años Daniel Ortega, que no le gusta tener las reuniones que en el pasado de Nicaragua han tenido todos los jefes de Estado con todos los embajadores acreditados ante el país, eso es algo que no le gusta a Daniel. Como vos decís, al inicio de su primer mandato después de 2007, lo que hacía era reunir 3 o 4 o 5 y llevarlos como testigos a sus mitines, ¿verdad? Y ahí hacía una breve ceremonia en donde obviamente no tenía la oportunidad de escuchar directamente y cara a cara el mensaje que le estaba mandando el gobierno del embajador a él.
porque la carta de credencial incluye una carta que va dirigida al presidente de Nicaragua, en este caso, por parte, en el caso del embajador Sullivan, del presidente Trump. Entonces, yo creo que allí, con este nuevo procedimiento de Nicaragua, se perdió una oportunidad para un encuentro directo entre nuestro presidente y el representante del presidente Trump en Nicaragua, ¿verdad? Ahora, yo no lo veo como un desprecio, Jaime, porque esto es consistente con lo que Daniel está haciendo aparentemente desde hace años y refleja un cambio que se ha introducido en la diplomacia nicaragüense. O sea, en la vasta mayoría de los otros países no funciona así. Uno le entrega la carta llamada de estilo al canciller y posteriormente se entregan las cartas de credenciales al propio jefe de Estado, con el canciller acompañándolo, y hay un diálogo sobre temas de sustancia, ¿verdad? O sea, esa oportunidad no se dio aquí en Nicaragua. Pero Octavio, o sea, usted, al contrario de lo que, y tiene lógica lo que usted dice, más bien fue un acto positivo el que lo haya prácticamente casi de inmediato lo haya recibido, porque aquí hemos visto embajadores que han pasado meses antes de que le reciban los documentos también, ¿verdad? O sea, más bien fue positivo, pues. Veámoslo el arte. El día de ayer fue la fecha tope, el día 20, para inscribir los candidatos regionales. Tanto el PLC como Ciudadanos por la Libertad, que eran los dos partidos que todavía había esperanza que podían ser los partidos que representaran a la oposición en este país. Se prestaron al juego y presentaron su candidato, dejando prácticamente a la oposición sin ningún partido que lo represente. Aquí ya no queda ningún partido que represente a la oposición. ¿Cuál cree usted que es la insistencia? Usted que conoce al doctor Alemán bien, ¿cuál es la insistencia del doctor Alemán de seguirse exponiendo a tener una opiniones negativas alrededor de la población, hombre? ¿Cuál es esa jugada política que yo no le veo que traiga ninguna utilidad, ni a él ni a su partido, pero sobre todo al partido del PLC? ¿Cuál es la insistencia, hombre? Mira, Jaime, mi apreciación personal sobre estas elecciones regionales es la siguiente. Tenemos una situación en donde el presupuesto de la República para el año entrante está desfinanciado. Tenemos una situación en donde la política del país carece en este momento de legitimidad, en donde el proceso electoral, en particular en Nicaragua, ha sido cuestionado desde el año 2006, a mi criterio. Yo sé que hay un diario de Nicaragua que insiste que las elecciones del 2006 fueron transparentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. El problema en las elecciones nuestras remonta al año 2006. Y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, y yo le he dicho un sinnúmero de veces, tiene que ser totalmente reinventado. Eso no quiere decir, Jaime, solo cambiar a los magistrados que están en el Consejo Supremo Electoral, sino que todos aquellos actores claves en las entrañas del Consejo Supremo Electoral, para evitar la asignación de voto al que vos te referiste en el introito tuyo. Ahora, en mi opinión, por razones económicas y financieras, pero también porque yo considero, Jaime, de que no debemos estar teniendo elecciones continuamente en Nicaragua. Yo soy un firme creyente que deberían de consolidarse todas las elecciones en una sola elección cada 5 años, y obviamente con un Consejo Supremo Electoral creíble, una nueva ley electoral y observación nacional e internacional creíble. Esa es mi opinión personal. Y estoy elaborando un escrito dando mayores detalles sobre ese tema, que se lo someteré a uno de los diarios de Nicaragua. Pero en cuanto a la decisión
no solo del PLC, sino del C por L, el Yatama y otros micropartidos, ¿verdad?, que andan por ahí. Bueno, el Partido Conservador, yo creo que cada uno de ellos va a tener que someterse a la valoración de la ciudadanía. Veremos cuánta gente salen a votar en las elecciones de la costa del Caribe, y veremos cuál va a ser la asignación, ¿verdad? Pero ellos han hecho su cama y van a tener que acostarse en ella. Doctora Aguirre, una de las cosas que más me preguntaban los nicaragüenses, la diáspora nica allá en los Estados Unidos, era ¿hasta cuándo va a seguir esta lucha? ¿Cuánto tiempo más puede aguantar el presidente Ortega? ¿Cuánto tiempo más puede aguantar el país? O sea, ¿se podrá llegar a un arreglo antes que se destruya Nicaragua? Ya institucionalmente prácticamente está destruida, pero económicamente, antes que se termine de destruir Nicaragua, ¿se podrá llegar a un acuerdo? A esa pregunta, ¿qué le contestaría usted, hombre? Mira, primero, para mí, el hecho de que ya tenemos más de 7 meses de estar como estamos ahorita es deplorable. En cualquier otro país civilizado hubiera habido, o se hubiera buscado, sobre todo con el saldo de muertos, de heridos, de desaparecidos, de exilados, etcétera, algún tipo de entendimiento interno para tratar de solventar la situación, ¿verdad? Desgraciadamente, como dijo la doctora Ligia Gómez, el gobierno decidió ir con todo, ¿verdad? Y entre otras cosas, está tildando a todos aquellos que osaron participar prácticamente en la marcha o liderar esta marcha, tildarlo a todos ellos de terroristas, lo cual significa una connotación bien seria internacionalmente. O sea que tomemos el caso de Ligia Gómez. No sé si ella es considerada por el gobierno como terrorista o no, o si ha sido tildada oficialmente como terrorista o no, pero en el caso que fuese, cuando ella dentro de 10 años, por ejemplo, pudiera querer a lo mejor hacer una visita a México, el Interpol va a tener ahí esa banderita de que ella es terrorista en Nicaragua, ¿verdad? Y eso le va a causar a ella y a todos los otros que andan en esta situación un estigma importante. Ahora, yo creo que aquí en Washington el ambiente está propicio para la aprobación de la Global Magnitsky-Nica, ¿verdad? Pero me extraña, Jaime, un poco que se hayan perdido tantas oportunidades en lo que va desde septiembre para acá en la aprobación de ese proyecto de ley que goza ya del respaldo de importantes demócratas y republicanos, tanto en la Cámara Baja, en donde fue aprobado por unanimidad, y en el Senado. Ahora, la semana pasada, cuando yo estaba saliendo en Nicaragua, todo el mundo me decía, ya va a salir aprobado antes del viernes el Nica Magnitsky, y no salió aprobado. Y lo que a mí me preocupa un poco ahora, Jaime, es que solo faltan 3 semanas más para que este Congreso se cierre. Es decir, esta semana están en receso el Senado y la Cámara de Representantes por ser la semana del Día de Acción de Gracia. Regresan a trabajar el lunes entrante, pero entran en el receso de Navidad el 14 de diciembre. O sea que prácticamente la ventanilla que queda para la aprobación de esta Magnitsky-Nica es 3 semanas laborables. Y yo tengo la impresión, Jaime, de que aquí hay todavía grupos afines, digamos, al Carmen, que están cabildeando en contra del Magnitsky-Nica. Yo creo que el argumento que están usando, Jaime, es que esto va a castigar más a la población que al gobierno, que al gobierno no le importa que se le impongan estas sanciones que en gran medida son personales para funcionarios o allegados al gobierno,
y que en el fondo los que van a ser castigados con todo esto es el pueblo de Nicaragua. Ese argumento a mí, Jaime, no me convence, porque la situación económica que está viviendo y social Nicaragua en este momento supera lo negativo que es a cualquier impacto que hubieran tenido la Magnitsky o la Nica Act juntas, ¿verdad? No, y entonces yo creo que ese argumento para mí no tiene ningún valor, sobre todo que en el Magnitsky-Nica va incluido el mecanismo del waiver. O sea que, para que entiendan bien nuestros compatriotas, si el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en Washington y el Departamento de Estado, estipula de que hay progreso en la restauración del Estado de Derecho, de la democracia, de la separación e independencia de poderes, se puede dar una dispensa y dejar de aplicar la ley Magnitsky-Nica, ¿verdad? O sea que hay algo pasando aquí que no entiendo totalmente, Jaime. Antes de salir de Washington, yo hablé con el staff de uno de los senadores importantes de por allá, que me llamó, valga la redundancia, y me dijo que esta semana, después de San Givens, era la semana clave, ¿verdad? Que ellos estaban alertando ya a toda la gente para que cabildeara y pusiera su presión para que terminara, pero que todo prácticamente estaba listo. La ley está lista, creo que S3233, si no me equivoco, y el docket 116. O sea, me dieron esos números para que lo supieran. Así que yo creo que si ya no se aprueba la semana que viene, ya no se aprobó. Eso es lo que ya no se aprueba la semana que viene, ya eso murió, porque ya termina el nuevo Congreso y después lo van a tener que volver a hacer. Aunque hay un convencimiento allá también, sí, de la barbaridad que ha pasado en este país, de la falta de libertad, los atropellos que hay en este país, allá también consciente de lo que está sucediendo. Pero quiero tomar estos últimos 3 minutos, doctor, para ir platicando. Mira, Jaime, platicando con este amigo mío, que tenía rato de no platicar con él. ¿Cómo hacer superar? Ellos creen realmente, doctor, de que hay un sector que lo quiere destruir. ¿Cómo hacemos para superar? Y por este lado también, con el actuar del sandinismo, ¿verdad? Con las opresiones, los secuestros a diario, con todo lo demás, pero el otro lado también dice, hombre, a mí es que me quieren destruir. Y entonces estamos en una situación, cuando los dos sectores creen que el otro sector lo quiere destruir, es cuando más complicado y más peligroso está la situación. Y la realidad de la cosa es que ninguno de los dos sectores debería tratar de destruir al otro. ¿Cómo superamos eso? Jaime, eso nos lleva al problema de la buena fe, ¿verdad? Y yo sigo creyendo que aquellas personas que realmente piensan a como tu amigo dicen que piensa, son el producto de la represión que hemos visto en Nicaragua, porque yo sí creo que hubo un enorme esfuerzo, exitoso por cierto, de reconciliación nacional en Nicaragua, que empezó en la época de doña Violeta y fue consolidado en los siguientes gobiernos democráticos. Ahora, yo creo que este es el momento para sentarse a negociar, no a dialogar, a negociar, sabiendo de que en este momento todos los nicaragüenses estamos siendo perjudicados por una continuación de la situación actual. Y me gusta ver que ese realismo, ese pragmatismo que yo he estado predicando por muchos meses, ya finalmente está calando entre aquellas personas que en su momento yo los veía como radicales de la oposición y que creían que ya habían ganado y que ya no había que negociar, ¿verdad? Ahora, yo quisiera discrepar, Jaime, un poco con vos en cuanto a la importancia de la semana entrante. La fecha que yo te he mencionado vos como la fecha realmente límite y más preocupante para la aprobación de este proyecto de ley es el 7 de diciembre.
porque esta ley no va a ser aprobada como, o no creo yo que vaya a ser aprobada como un ítem o una ley propia, sino que va a ser empotrada en alguna otra legislación importante norteamericana. Y en el 7 de diciembre, por ejemplo, se envía un proyecto de ley al Congreso, y del Congreso a la Casa Blanca, con el apoyo financiero para el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que el 25% entre Homeland Security y otras instancias, el 25% del presupuesto de la República. Y eso es donde yo creo que podrían empotrar esta ley, y la fecha límite para la aprobación de eso sin recurrir al cierre del gobierno es el 7 de diciembre, Jaime. Bueno, si alguien me fuera a preguntar a mí cómo valoro yo la posibilidad de que salga aprobada antes del 14 de diciembre la ley Nica-Magnitsky, yo le daría un 80% de probabilidad. Pero nada es seguro en este mundo, Jaime. Así es, y usted es el experto. Bueno, hemos llegado al comentario final, doctor. Eso es todo, Jaime. Quisiera desearte a vos y a todos los compatriotas nicaragüenses que observan esta importante fiesta del Día de Acción de Gracias, todo lo mejor este jueves para ustedes y sus familias. Igualmente, doctor, para usted y toda su familia, para todos los nicaragüenses, para toda la diáspora allá en los Estados Unidos que celebran el Día de Gracias, igual para aquellas familias que aquí lo celebran aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que aquí no hay nada que celebrar, más que seguir la lucha para que haya para la libertad de todos los presos políticos, para que acabe la opresión, para que haya democracia, institucionalidad y Estado de Derecho para todo el mundo. Porque vamos ganando, jodido. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.